Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar conceptos relacionados a la nutrición y a la alimentación. Aunque sean conceptos que están íntimamente relacionados, alimentación y nutrición no significan lo mismo, son conceptos diferentes. Cuando hablamos de alimentación, hacemos referencia a la incorporación y degradación de los alimentos en sustancias absorbibles y utilizables. En cambio, cuando hacemos referencia a la nutrición, incluimos el proceso de alimentación, pero también incluimos el metabolismo y la excreción. Es decir, que el proceso de nutrición es mucho más complejo e incluye la incorporación de todas las sustancias necesarias para la producción de energía, para la renovación de estructuras y para la formación de nuevas células. Tenemos que hablar de la distribución de los nutrientes que ingresan al cuerpo hacia todas las células. Tenemos que mencionar el metabolismo celular, compuesto por los momentos de catabolismo y anabolismo, es decir, aquellas reacciones donde se degradan moléculas y donde se sintetizan nuevas moléculas. Junto con la nutrición debemos mencionar el transporte de los productos de excreción hacia órganos y todos los sistemas de órganos capaces de expulsarlos del cuerpo. Y tenemos que incluir la eliminación de esas sustancias nocivas que se forman mediante el metabolismo celular. En la pantalla podemos ver cuáles son los sistemas de órganos involucrados en el proceso de nutrición. Por un lado, el sistema digestivo es encargado de obtener los nutrientes a partir de los alimentos. El sistema circulatorio se encarga de repartir esos nutrientes y el oxígeno a todos los órganos y células del cuerpo, además de recolectar los productos de excreción para llevarlos a los órganos encargados de eliminarlos. Por su parte, el sistema respiratorio se ocupa de incorporar el oxígeno que está presente en el aire. Por su parte, el sistema excretor, dentro del cual se incluye el sistema urinario, se ocupa de eliminar del cuerpo todas esas sustancias que son nocivas y que se producen a partir del metabolismo celular. En la imagen podemos observar las funciones de nutrición integradas. De forma muy simplificada, podemos decir que el sistema digestivo degrada los nutrientes que están presentes en los alimentos para transformarlos en moléculas muy pequeñas. Una vez que esto sucede, estas moléculas pequeñas pueden ser absorbidas por las vellosidades que se encuentran en células del intestino. De allí pasarán hacia la sangre. El sistema respiratorio, como dijimos antes, incorpora el oxígeno que se encuentra en el aire. Este difunde desde los pulmones, formados por millones de alvéolos, que son las estructuras que vemos encerradas en un círculo en la pantalla en este momento, y a partir de ahí el oxígeno es llevado por la sangre hacia todos los tejidos del cuerpo. Una vez que las células del cuerpo reciban los nutrientes que provienen del sistema digestivo y el oxígeno que proviene del sistema respiratorio, van a realizar todas las transformaciones químicas necesarias para sostener la vida en estos tejidos y como resultado se van a formar productos de excreción como por ejemplo el dióxido de carbono. Este gas va a ser llevado por la sangre hacia los alvéolos pulmonares nuevamente, donde van a difundir hacia el aire que luego es expirado. Muchos otros productos de excreción y sustancias que se encuentran en exceso dentro del cuerpo son eliminados de la sangre gracias a los riñones que producen la orina, que contiene justamente estas sustancias que deben salir del cuerpo. Como vemos en la imagen, el sistema digestivo se va a ocupar de incorporar nutrientes y pasárselos al sistema circulatorio, mientras el sistema respiratorio se va a ocupar de proveer de oxígeno a la sangre. El sistema circulatorio se va a encargar de repartir a cada una de las células los nutrientes que provienen de los alimentos y el oxígeno que proviene del aire. Estas células van a producir dióxido de carbono y otras sustancias que se van a denominar productos de excreción. La sangre se va a ocupar de llevar el dióxido de carbono hacia el sistema respiratorio para que sea expirado y además va a llevar muchos productos de excreción hacia el sistema urinario para que los elimine mediante la orina. Una vez diferenciada la alimentación de la nutrición, podemos ahora desarrollar algunos conceptos básicos relacionados a la alimentación. Vamos a definir a los alimentos como todas sustancias
o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que al ser ingeridas aportan al organismo los materiales y la energía necesaria para los procesos biológicos. Se incluyen como alimentos sustancias que se ingieren por hábito o costumbre, tengan o no valor nutritivo, por ejemplo el té, el café, los condimentos. Pedro Escudero fue un médico argentino que elaboró las 4 leyes de la alimentación: la ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley de la armonía y la ley de la adecuación. La ley de la cantidad nos dice que la cantidad de alimentación debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance. Para poder comprender lo que nos dice esta ley, debemos aclarar que los alimentos contienen energía y que esa energía se puede medir en calorías. Una kilocaloría o caloría con C mayúscula corresponden a 1000 calorías, mientras que una caloría es la cantidad de energía que debe suministrarse a un gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. En la imagen podemos ver un gráfico que nos representa el requerimiento calórico por género y edad. Podemos ver que los hombres por lo general requieren mayor cantidad de calorías diarias, mientras que las mujeres requieren un poco menos. Por otro lado, vemos que las curvas, ambas, comienzan a subir a medida que el ser humano va creciendo y comienza a desarrollarse. Cuando llega a la adolescencia, es incluso donde se necesitan mayor calorías diarias. Luego podemos ver que se establece una meseta, lo cual significa que durante el periodo representado entre los 20 y los 30 años, la cantidad de calorías que se necesitan por día se mantiene constante para luego disminuir a partir de los 30 años. Podemos decir que en promedio una persona, para sostener sus funciones vitales, requiere de la ingesta de 2400 calorías diarias. Si esta persona además lleva a cabo o desarrolla alguna actividad física, hay que considerar también las calorías necesarias para cada tipo de actividad. Si una persona incorpora más calorías de las que va a gastar, va a tender a aumentar de peso, mientras que una persona que consume menos calorías de las que necesita, esta persona va a tender a bajar de peso. Analicemos un caso. Una persona adulta requiere 2400 kilocalorías por día. Esta persona juega al fútbol 2 veces a la semana, 1 hora cada día. Sale a correr 2 veces a la semana, 30 minutos cada día. Incorpora en promedio, con los alimentos, 3000 kilocalorías por día. Los sábados y los domingos toma 1 litro de cerveza, lo que equivale a 450 calorías cada uno de estos días. Haciendo un cálculo sencillo podemos determinar si esta persona va a tender a aumentar o a disminuir de peso, sosteniendo este tipo de actividad física y esta alimentación. Por un lado vamos a sumar las calorías consumidas. Tenemos 3000 kilocalorías diarias por 7 días, lo que nos da un total de 21.000 kilocalorías semanales. Y le vamos a sumar los 2 litros de cerveza que contienen un total de 900 kilocalorías. Esto nos da 21.900 kilocalorías semanales. Por otro lado, las kilocalorías gastadas son 16.800. Resulta este número de calcular los 2.400 que se necesitan para sostener las funciones vitales, multiplicado por los 7 días de la semana. Vamos a sumar las kilocalorías que gasta este individuo al jugar al fútbol, 490 kilocalorías por 2, y las que gasta por trotar, 560 kilocalorías por 2. El total de las kilocalorías gastadas es de 18.900. Si nosotros hacemos una resta entre el total de las calorías consumidas y las gastadas, nos da un balance positivo de 3.000 kilocalorías. Quiere decir que esta persona va a tender a aumentar de peso. Para que esta persona sostenga su peso, el total de kilocalorías consumidas y gastadas debería ser similar. Si esta persona obtuviera un balance negativo, es decir, que el resultado final sea un número negativo, significa que la persona va a tender a disminuir de peso.
Cuando una alimentación cumple con la ley de la cantidad, se dice que es suficiente. Por otro lado, si no cubre las exigencias calóricas de la persona, se va a decir que su alimentación es insuficiente. Y si el aporte de los alimentos que incorpora esta persona son superiores a las necesidades, se va a decir que es una alimentación excesiva. Por otro lado, tenemos la ley de la calidad, que nos dice que el régimen de alimentación debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo todas las sustancias que lo integran. Como nos sugiere la imagen, una alimentación de calidad es una alimentación variada. Esto es muy importante, ya que hoy en día hay muchas personas que se aventuran a una dieta vegana o vegetariana sin supervisión del profesional de la salud o el profesional de la nutrición. Entonces decimos que si una alimentación cumple la ley de la calidad, es una alimentación completa, y si no la cumple, vamos a decir que es una alimentación carente. Por otro lado, tenemos la ley de la armonía, que nos dice que las cantidades de los diversos principios nutritivos que integran la alimentación deben guardar una relación de proporción entre sí. Lo recomendado para poder cubrir todas las necesidades de nutrientes del organismo es que se consuma entre un 60 y 65% de hidratos de carbono, un 10 o 15% de proteínas y entre un 20 y 25% de lípidos. Si una alimentación cumple con la ley de la armonía, se dice que es una alimentación armónica. Si en cambio no la cumple, se dice que es disarmónica. Con respecto a la ley de la adecuación, esta nos dice que la finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación al organismo. Esto significa que para cada momento del individuo, la alimentación debe adecuarse. No es lo mismo la dieta que debe llevar a cabo una mujer embarazada, un niño, un anciano o una persona que sufre problemas cardíacos. Entonces, si una alimentación cumple con la ley de la adecuación, se dice que es adecuada. Si no la cumple, se dice que la alimentación es incorrecta. Comencemos ahora a describir un poco a los nutrientes. Podemos clasificarlos en macronutrientes, que son los que se requieren en mayor proporción. Son hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Por otro lado, los micronutrientes son los que se requieren en menor cantidad, y en esta categoría se incluyen a los minerales y a las vitaminas. Los hidratos de carbono, que se encuentran presentes en harinas, pastas, verduras, hortalizas, lácteos y frutas, entre otros alimentos, cumplen funciones principalmente energéticas, es decir, proveen de energía al cuerpo a corto plazo. La cantidad de energía que poseen es de 4 kilocalorías por cada gramo de hidrato de carbono. Por su parte, los lípidos poseen funciones de almacén energético, aislante térmico, regulan varias funciones y constituyen las membranas celulares. Están presentes en carnes, huevos, lácteos, semillas, aceites, entre otros alimentos, y aportan un total de 9 kilocalorías por cada gramo. Las proteínas en el cuerpo cumplen funciones estructurales, reguladoras, de defensa, contráctiles y enzimáticas. En ciertas condiciones fisiológicas pueden usarse también para producir energía. Un total de 4 kilocalorías por gramo. Se encuentran presentes en carnes, lácteos, huevos, legumbres, entre otros alimentos. Por otro lado, podemos clasificar las vitaminas en liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles son aquellas que se pueden disolver en solventes orgánicos y por lo tanto no se pueden disolver en agua. Son la vitamina A, D, E y K. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se pueden disolver en agua, y dentro de esta categoría encontramos al complejo vitamínico B y a la vitamina C. En la imagen podemos ver las vitaminas liposolubles, las fuentes donde las podemos encontrar, las funciones que éstas cumplen y cómo podemos analizar tanto la carencia de las vitaminas como un exceso de estas pueden producir daños al cuerpo. Por ejemplo, la vitamina A, que está presente en lácteos, manteca, huevos, hígado, vegetales de color naranja intenso y en verduras de hoja verde oscuro, poseen funciones relacionadas a la salud de los ojos, la piel, los huesos, y además de participar de la síntesis de hormona. Su déficit provoca ceguera nocturna, descamación cutánea, susceptibilidad a infecciones, pero su exceso también es nocivo porque provoca dolor en las articulaciones, sequedad de la piel y de los labios,
pérdida de peso, náuseas y vómitos. La vitamina D se encuentra en algunos alimentos como la leche, huevos e hígado, pero la principal forma de obtenerla en el cuerpo es a partir de la exposición solar, es decir, cuando nosotros nos exponemos al sol, podemos sintetizar a partir de compuestos que también incluimos en la dieta, podemos sintetizar vitamina D. Sus funciones son participar de la absorción y el uso del calcio y fósforo en huesos y dientes, por lo tanto su déficit conlleva a enfermedades óseas. Por otro lado, su exceso provoca calcificación de tejidos blandos y litiasis. Litiasis son las famosas piedras o cálculos que pueden producirse en los riñones, por ejemplo. La vitamina E se encuentra en aceites, en la yema del huevo, en cereales y en verduras de hoja verde oscuro. Su función es prevenir el daño de las membranas celulares, es decir, funciona como antioxidante. Su déficit provoca anemia y efectos neurológicos, mientras que un exceso nos puede producir vértigo o debilidad. La vitamina K se encuentra en verduras de hoja verde también, de color verde oscuro, en el col, en coliflor y en el hígado. Se necesita vitamina K para la coagulación sanguínea, por lo tanto un déficit trae como consecuencia una coagulación sanguínea anormal, con la consecuencia de hemorragias. Un exceso también puede producir anemia o daño hepático. Veamos ahora qué sucede con las vitaminas hidrosolubles como la vitamina C. Esta se encuentra en cítricos, en verduras de hojas verde oscuro, brócoli, col, tomates, papas, melones y frutillas, entre otros alimentos. Sus funciones son participar en la producción de colágeno, además de la cicatrización de las heridas. Reduce alergias y previene el resfrío. También mejora la absorción de hierro. Su déficit puede producir el escorbuto, que es una enfermedad que se caracteriza por hinchazón de encías, hemorragias y pérdida de dientes. Puede producir una cicatrización lenta o trastornos en la respuesta inmunológica. Es muy difícil tener un problema de exceso de esta vitamina por la baja biodisponibilidad en que se encuentra en los alimentos. Aún así, puede llegar a ocasionar trastornos gastrointestinales. Las vitaminas que forman parte del complejo B se encuentran en una gran diversidad de alimentos, cada uno dependiendo del tipo de vitamina B de la cual estemos hablando. Participan del metabolismo actuando como enzimas, es decir, regulan una gran cantidad de reacciones químicas que son indispensables para la vida. Y dependiendo del tipo de vitamina B de la cual estemos hablando, su déficit puede provocar trastornos nerviosos, cutáneos y musculares, además de una forma particular de anemia, que es la anemia megaloblástica. Su exceso, si bien algunas no son tóxicas, otras pueden producir debilidad, cefaleas, es decir, dolores de cabeza, insomnio, daño nervioso, posible daño hepático. Algunas producen pulso acelerado, mientras otras bajan la presión arterial. Por su parte, los minerales también pueden clasificarse según la necesidad de cada uno de estos que tenga nuestro cuerpo. Por un lado, los macrominerales se necesitan por encima de los 100 miligramos diarios y entre ellos encontramos al calcio, al fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio o azufre. Los microminerales, también llamados oligoelementos, se necesitan por debajo de los 100 miligramos y entre ellos están el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, el yodo, el selenio y el flúor. Los elementos traza se supone que se requieren en cantidades de microgramos o incluso nanogramos, y entre ellos se incluyen el arsénico, el boro, el bromo, cobalto, cromo, molibdeno, níquel, silicio y vanadio. Con respecto a sus funciones vamos a desarrollar solamente algunos, los que se pueden considerar como más importantes. El calcio, por ejemplo, que está presente en lácteos, verduras de hoja verde oscuro, brócoli, salmón, almejas, legumbres, etc., cumple la función de participar de la formación del hueso y de los dientes, además de participar de la coagulación sanguínea, de la contracción muscular y el impulso nervioso. Un déficit de este mineral conlleva a un crecimiento anormal infantil o la pérdida ósea en los adultos. Este fenómeno se denomina osteoporosis. El exceso de calcio conlleva a una disminución de la absorción de otros minerales. También produce litiasis, es decir, las famosas piedras o cálculos en los riñones, además de traer daño hepático como efecto no deseado.
El fósforo se encuentra en lácteos, carnes, huevos, legumbres y nueces. Su función es formar parte de las estructuras óseas y dentales, además de participar del equilibrio ácido-base, y es componente de un gran número de enzimas. Su déficit provoca debilidad y pérdida de hueso, y un exceso provoca también la disminución de la absorción de otros nutrientes. El sodio se encuentra en todos los alimentos que contengan sales, participa del equilibrio hídrico y de la transmisión del impulso nervioso, por lo tanto es importante para el sistema nervioso. Un déficit conlleva a la aparición de calambres, a que disminuya el apetito y a la debilidad. Un exceso, por el contrario, puede traer como consecuencia la presión arterial elevada. El potasio se encuentra en carnes, lácteos, legumbres, en muchas frutas, especialmente la banana, y en verduras. Participa del equilibrio hídrico, también cumple una función importante en nervios y músculos. Un déficit conlleva confusión, debilidad muscular y fatiga, mientras que un exceso provoca debilidad muscular e incluso paro cardíaco. El hierro, que se encuentra en carnes rojas, yema de huevo, legumbres, cereales y verduras de hoja verde, es un componente importante de un montón de enzimas del organismo y además forma parte de la hemoglobina, que es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre y que ayuda al transporte de oxígeno. Por lo tanto, su déficit conlleva a la anemia, a debilidad, a infecciones y a fatiga. Un exceso provoca diferentes tipos de daños, así sea un exceso crónico o un exceso agudo. Un exceso crónico puede producir daño hepático y fallo cardíaco, y un exceso agudo puede producir shock y muerte. Bueno, personas, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima clase y hagan sus tareas. Chau, chau.